El argumento más repetido para justificar el despido de Checo Pérez de Red Bull acaba de ser destruido. Y quien lo destruyó no fue un analista de Fórmula 1, no fue un periodista especializado, fue el actor que interpretó a Malcolm, el de en medio, que además es piloto profesional de NASCAR y que conoció a Checo en persona. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Frankie Muniz tiene 40 años. Lleva 2 temporadas corriendo de tiempo completo en la serie de camionetas NASCAR con el número 33 de Ford. No es un aficionado, es alguien que vive adentro del automovilismo profesional, que entiende lo que significa rendir bajo presión en un equipo y que conoce la diferencia entre un piloto que falla y un piloto al que fallan. En una entrevista para ESPN durante la gira de prensa del relanzamiento de Malcolm el de en medio, Muniz fue directo. Dijo textualmente: "Realmente nunca han logrado que nadie rinda bien en ese segundo asiento". Esa frase no es una opinión de fanático, es un diagnóstico. Muniz no estaba defendiendo a Checo por ser mexicano ni por llenar una cuota de simpatía. Estaba señalando un patrón que el paddock conoce hace tiempo y que los medios grandes raramente dicen con esa claridad. 4 temporadas de Checo en Red Bull, 2 títulos de constructores para el equipo en ese periodo. Y desde que Checo se fue, el segundo asiento de Red Bull se convirtió en una silla que nadie puede ocupar correctamente. Lawson llegó con toda la expectativa de ser el sustituto perfecto. Joven, rápido comprobado en Fórmula 2, recomendado internamente. En Australia 2026 clasificó en el 17 y terminó fuera de los puntos. En China tuvo un accidente que lo dejó fuera de la Q2. En Japón cerró a más de 1 minuto del ganador en tiempo de carrera ajustado. El mismo asiento, los mismos ingenieros, el mismo auto que Verstappen usa para pelear por el campeonato. Y Lawson no puede con él. ¿Eso significa que Lawson es mal piloto? No necesariamente. Significa exactamente lo que Muniz dijo, que ese asiento tiene una exigencia que va más allá del talento en bruto. Muniz no habló de Checo desde la distancia de un espectador. Habló desde el conocimiento personal. Dijo que lo conoció hace un par de años en un evento de Ford, cuando Checo era embajador de la marca antes de que Ford anunciara su alianza con Red Bull para el suministro de motores a partir de 2026. Ese detalle es importante por 2 razones. Primero, porque confirma que hay un universo paralelo al de la Fórmula 1, donde los pilotos mexicanos tienen presencia real. Checo no era solo el piloto de Red Bull, era la cara de Ford en mercados hispanos, una marca que mueve millones de dólares en México y que entendió antes que muchos que Checo Pérez es uno de los activos de marketing más poderosos del automovilismo global. Segundo, porque Muniz no es alguien ajeno a ese mundo. Ford también es su sponsor en NASCAR. Compite en una Ford F-150. El círculo que une a Muniz con Checo pasa por la misma marca, los mismos eventos corporativos, el mismo ecosistema comercial del automovilismo norteamericano. Cuando Muniz dice que Checo es un chico realmente genial y que su paso por Red Bull fue un trabajo realmente bueno, no lo dice desde la tribuna. Lo dice desde adentro del paddock extendido, desde un lugar donde la gente que trabaja en automovilismo profesional habla con más libertad que los que tienen contratos de confidencialidad en Fórmula 1. Y lo que dice ese universo paralelo es consistente. Checo no fue el problema en Red Bull, pero acá hay algo que necesita decirse sin rodeos, porque si no, este análisis queda incompleto. Que Muniz defienda a Checo no significa que Checo no tuvo problemas reales en 2024, los tuvo. Y fueron graves. En la segunda mitad del campeonato 2024, Checo clasificó fuera del top 10 en 6 de las últimas 10 carreras. Fue superado en clasificación por Verstappen por más de 4 décimas promedio en las últimas 8 fechas. En Singapur, donde históricamente era uno de sus mejores circuitos, terminó en el 15. Eso no es culpa del auto ni de la estrategia. Eso es un piloto que perdió el hilo del rendimiento en el momento más crítico del campeonato. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Muniz, que dice que nadie rinde en ese asiento? ¿O los que dicen que Checo bajó el nivel de forma inaceptable? Los dos. Y eso es precisamente lo que hace que este caso sea tan complejo y tan interesante. El asiento de compañero de Verstappen en Red Bull no es un asiento normal.
Verstappen es el piloto más dominante de la generación actual. Es el punto de comparación más brutal que existe en el paddock. Correr junto a él es como ser el copiloto de alguien que redefine lo que el auto puede hacer cada fin de semana. Cualquier compañero que suba a ese asiento va a verse afectado por la comparación. No porque el auto sea malo, sino porque el punto de referencia es anormalmente alto. Jenson Button lo explicó mejor que nadie cuando era compañero de Hamilton en McLaren. Dijo que no te das cuenta de cuánto afecta psicológicamente estar al lado de alguien que siempre es más rápido hasta que ya estás adentro y no podés salir de esa dinámica. La brecha técnica se convierte en una brecha mental. Checo aguantó 4 años en esa dinámica, más que cualquier compañero de Verstappen hasta ese momento. Y la pregunta que Muniz implícitamente hace es válida. Si el problema fuera solo Checo, ¿por qué Lawson tampoco puede con el asiento? Muniz hizo estas declaraciones el 16 de abril de 2026. Esa fecha no es casual ni irrelevante. Estamos en el momento en que Red Bull tiene que empezar a tomar decisiones sobre su lineup para 2027. Lawson tiene contrato, pero ese contrato no es inamovible si los resultados siguen sin llegar. Y en el paddock ya se habla de nombres como Liam Lawson recibiendo presión interna, de que la dirección de Red Bull está monitoreando opciones alternativas para el segundo asiento. Al mismo tiempo, Checo lleva 3 carreras con Cadillac, no está en la zona de puntos, pero está completando carreras, está por delante de su compañero y está construyendo el proyecto desde adentro. Cada vez que alguien del automovilismo lo defiende públicamente, el relato de Checo fue un error de Red Bull gana fuerza en la opinión pública. Y eso tiene un valor estratégico que va más allá de la simpatía, porque los patrocinadores leen ese relato, los equipos también. Y si Cadillac eventualmente necesita renovar, o si Red Bull llega a un punto de desesperación con Lawson, el ecosistema de opinión alrededor de Checo importa. ¿Esto es calculado? Probablemente no de parte de Muniz, que parece hablar con genuina espontaneidad, pero el efecto es real independientemente de la intención, y hay otro factor que casi nadie está conectando. Frankie Muniz corre con Ford en NASCAR. Checo fue el embajador de Ford. Ford tiene ahora una alianza de motores con Red Bull que arranca oficialmente en 2026. Eso significa que hay una cadena de intereses corporativos que conecta a Muniz, a Checo y a Red Bull a través de la misma marca. Ford lleva décadas intentando penetrar el mercado latinoamericano del automovilismo. El Gran Premio de México mueve más de $300 millones en impacto económico local, según datos del gobierno capitalino. El mercado de streaming y contenido de Fórmula 1 en México creció más de 40% entre 2022 y 2025, según datos de la Fórmula 1 misma. Cuando Ford entra a la Fórmula 1 como proveedor de motores de Red Bull, necesita que su presencia tenga cara humana en ese mercado. Y la cara más poderosa que existe en ese mercado sigue siendo Checo Pérez. Muniz, sin decirlo explícitamente, estará haciendo exactamente lo que Ford necesita que el ecosistema de comunicación alrededor de la marca haga: mantener vivo el vínculo emocional entre Checo y el público hispano y posicionar ese vínculo como algo que Red Bull y por extensión Ford no debería haber cortado. Es una coincidencia que el actor de Malcolm salga a defender a Checo justo cuando está en México haciendo prensa para el relanzamiento de la serie y cuando Ford está en su primer año de Fórmula 1. Puede ser. Pero en el deporte más corporativo del planeta, las coincidencias tienen patrocinadores. Muniz no es el primero en señalar que ese asiento destruye pilotos, pero sí es el que lo dijo de forma más directa y más pública en 2026. Porque los que lo dijeron antes lo hicieron con más cuidado, con más matices, con el lenguaje de quien todavía tiene que vivir dentro del paddock. Alex Albon fue uno de los primeros en hablar. Albon estuvo junto a Verstappen en 2019 y 2020, antes de que Red Bull lo bajara a AlphaTauri. Y cuando le preguntaron por la situación de Checo en 2023, dijo textualmente: "Siempre es difícil competir contra uno de los mejores pilotos de la parrilla, alguien a quien se puede llamar talento generacional hasta cierto punto. No fue fácil mi año, y estoy seguro de que no fue fácil para Pierre en el suyo". Pierre Gasly fue todavía más concreto.
Gasly, que en 2026 corre para Alpine, duró media temporada en Red Bull antes de ser degradado a Plus2 AlphaTauri en 2019. Y sobre Checo dijo: "Nunca es fácil enfrentarse al que probablemente sea el mejor piloto del momento, en combinación con el mejor equipo, un equipo que lo rodea a él por completo. Obviamente, es un trabajo difícil. Dos pilotos que vivieron exactamente lo que Checo vivió. Dos pilotos que ahora están consolidados en otros equipos, rindiendo bien, sin la sombra de Verstappen encima. Y los dos apuntaron al mismo problema. No es solo el piloto, es la arquitectura del equipo. Pero acá hay algo que hace que el caso de Checo sea cualitativamente distinto al de Albon y al de Gasly. Albon duró 1 año y medio antes de ser sacado, Gasly duró media temporada, Checo aguantó 4 años, ganó 6 carreras con Red Bull, aportó los puntos que le dieron al equipo el campeonato de constructores en 2022 y 2023. Fue el compañero más valioso en términos de resultados que Verstappen tuvo en su carrera. Y aún así, cuando empezó a bajar el nivel en la segunda mitad de 2024, la decisión fue inmediata, sin transición, sin plan de desarrollo conjunto para 2026. Fuera. Lawson llegó con toda esa presión acumulada y lo que pasó es exactamente lo que Albon y Gasly describieron. En 2025 no pudo con el asiento en sus primeras 2 carreras y fue reemplazado por Tsunoda. En 2026 arrancó la temporada en Red Bull otra vez como segunda oportunidad y los resultados siguen siendo los mismos. Sin puntos, sin ritmo cercano a Verstappen, sin capacidad de explotar lo que el auto puede dar cuando lo maneja alguien que no sea el neerlandés. Cuando Checo dijo en enero de 2026 que ser compañero de Verstappen es una de las cosas más difíciles que existen en la Fórmula 1, no lo dijo con amargura. Lo dijo con la autoridad de alguien que lo hizo durante 4 años y que todavía está en la parrilla para contarlo. Muniz lo resumió en una sola oración. Albon, Gasly y los propios números de Lawson lo confirman con datos. El patrón es demasiado consistente para seguir llamándolo coincidencia. Checo tiene 36 años, está en Cadillac, el auto es lento. Las actualizaciones llegan en Miami y hay un debate legítimo sobre si puede volver a pelear por puntos regulares antes de que termine 2026. Pero hay algo que esta historia de Muniz pone sobre la mesa que trasciende los tiempos de vuelta y las posiciones de clasificación. Checo Pérez construyó en 4 años con Red Bull un legado que va más allá de sus resultados propios. Fue el compañero que más le duró a Verstappen. Fue el piloto que más puntos aportó al campeonato de constructores de cualquier segundo piloto en el equipo durante esa era. Y fue la figura que conectó a la Fórmula 1 con el mercado hispanohablante de una forma que ningún plan de marketing podría haber diseñado artificialmente. Que un actor norteamericano que también es piloto, que está en México para hablar de una serie de televisión, interrumpa su propia agenda de prensa para salir a defenderlo públicamente, dice algo sobre el tipo de capital simbólico que Checo acumuló. Ese capital no desaparece si Cadillac termina 14º en Miami. No se evapora si Lawson de repente mejora en Red Bull. Es algo que está construido y que tiene su propia inercia. La pregunta es si Checo puede traducir ese capital en resultados que estén a la altura de lo que ese capital promete. Y para eso, Cadillac necesita darle un auto que lo permita. Frankie Muniz no cambió la realidad de la temporada 2026 con una entrevista, pero sí articuló algo que el paddock sabe y que muy pocos dicen en voz alta. El asiento de compañero de Verstappen en Red Bull es el más difícil del paddock, y la forma en que Checo fue tratado al salir no estuvo a la altura de lo que entregó durante 4 años. Y ahora, con Lawson sin poder consolidarse en ese asiento, el argumento de que el problema era solo Checo se hace cada vez más difícil de sostener. Pero hay 4 preguntas que este análisis no puede responder, y que son las que definen el futuro real de esta historia. Primera, si Red Bull efectivamente evalúa cambios para 2027 en el segundo asiento y Cadillac todavía no puntúa, ¿tiene sentido que Checo vuelva al equipo que lo despidió? ¿O eso sería retroceder en una narrativa que necesita seguir avanzando? Segunda, el vínculo entre Ford, Muniz y Checo es real. Pero Ford ahora es socio de Red Bull en motores.
¿Puede Ford usar su influencia para abrir una conversación sobre el futuro de Checo en ese ecosistema? ¿O los intereses corporativos de una alianza de $1.000 millones son más grandes que el impacto de marketing de un piloto? Tercera, Muniz dice que nadie rinde bien en ese segundo asiento. Pero Checo mismo tuvo sus peores actualizaciones en la segunda mitad de 2024 con ese auto. ¿El problema era el asiento? ¿Era Checo? ¿O era una combinación donde el asiento amplificó las debilidades de Checo en ese momento específico? Cuarta, si Cadillac no logra entrar a la zona de puntos antes de mitad de temporada, el apoyo público de figuras como Muniz ayuda a mantener la narrativa positiva alrededor de Checo o termina siendo un contraste demasiado visible entre el relato y los resultados reales. Deja tu respuesta en los comentarios. No hay una sola respuesta correcta en ninguna de estas 4 preguntas. Y eso es exactamente por qué vale la pena seguir este análisis carrera a carrera. Suscríbete y activa la campana. El Gran Premio de Miami llega en días y Cadillac trae su primer paquete de actualizaciones serias. Vamos a ver si lo que Checo construyó como capital humano empieza a tener respaldo en los tiempos de vuelta. Y si querés entender por qué el segundo asiento de Red Bull destruye pilotos y por qué Verstappen es el punto de comparación más brutal que existe en el paddock actual, ese análisis ya está preparado y lo publicamos la próxima semana.